Buenos días, hoy 20 de octubre de 2015, siendo las 13 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 39 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito a la licenciada Mariana Martínez Piña, suplente del Secretario General de Acuerdos, de conformidad con el acuerdo tomado en la sesión ordinaria de Pleno número 38 de 13 de octubre de 2015, verifique la existencia del quórum legal. Procedo, magistrado presidente. Buen día, magistrada, magistrados. Hago constar que se encuentran presentes en este recinto la magistrada Ariadna Enríquez Van der Kamp, titular de la tercera sala, el magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda sala, el magistrado supernumerario Alejandro Santiago Rivera, cubriendo la cuarta sala, y usted, magistrado presidente Arturo Lara Martínez, titular de la primera sala, quienes con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente y en términos de lo previsto por el artículo 10 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Gracias, licenciada Mariana. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, señor presidente. Informo a este Pleno que el orden del día propuesto para esta sesión se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 24 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día. Y por último, asuntos generales, documento que fue notificado oportunamente a los magistrados, con la especificación que por lo que se refiere al punto 8 del orden del día, el magistrado de la primera sala, Arturo Lara Martínez, retira su ponencia. Así es un retiro para mejor estudio. Gracias, señora licenciada Mariana. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al haberle sido remitida junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse a manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de ponencias para el desahogo de esta sesión, procedo a exponer las correspondientes a la primera sala. Como punto tercero del orden del día fue listado el toca 460/15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo dictado el 13 de mayo de 2015 por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo número 1886, tercera sala, 14, mediante la cual se determinó que no había lugar a la ampliación de la demanda. Como antecedentes del caso, podemos señalar que con fecha 13 de mayo de 2015, la magistrada de la tercera sala emitió acuerdo donde determinó lo siguiente: no ha lugar a la ampliación de la demanda. Inconforme con dicho fallo, el accionante del proceso presentó recurso de reclamación, argumentando que se ubicaba en el supuesto contemplado por la fracción tercera del artículo 284 del Código de la Materia, relativo a la procedencia de la ampliación de la demanda. Los agravios que esgrime la parte recurrente a criterio de esta ponencia son infundados, ya que el artículo 284 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato otorga al demandante la posibilidad de ampliar su escrito de demanda en caso de que en la contestación se introduzcan cuestiones novedosas, desconocidas para el actor, que no impliquen un cambio en el fundamento y motivo del ya plasmado en el acto impugnado. En la especie, el actor acudió ante este tribunal y demandó la nulidad de los siguientes actos. 1. La separación verbal del cargo ordenada por el presidente municipal y por el titular de la Dirección de Seguridad Pública de San Miguel de Allende, Guanajuato, y la falta de pago completo y oportuno de su indemnización por parte del jefe de Recursos Humanos y Tesorería Municipal. El accionante plasmó en el escrito de hechos de su escrito de demanda la fecha en que ingresó a laborar, el día en que verbalmente recibió la noticia por parte de un coordinador operativo de que estaba dado de baja como elemento de seguridad pública municipal, los acercamientos que tuvo con distintas autoridades municipales en busca de una explicación por su baja verbal y, finalmente, el pago que, bajo protesta, recibió con motivo de su separación. Posterior a la admisión de
la demanda, el secretario técnico del Consejo de Honor y Justicia de San Miguel de Allende, Guanajuato, rindió informe negando la existencia de algún procedimiento administrativo disciplinario incoado en contra. En su contestación de la demanda, el director de Seguridad Pública Municipal se limitó a negar categóricamente la destitución verbal. El presidente y tesorero municipal negaron los hechos, es decir, la destitución verbal, argumentando que no les eran propios. De la narración de los hechos que precede, se desprende que las autoridades demandadas no introdujeron cuestiones novedosas para el demandante, ya que se limitaron a negar categóricamente la destitución verbal. De ahí que no se haya actualizado en el proceso de origen la hipótesis prevista por la fracción 3 del artículo 284 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Por tanto, se concluye que el acuo actuó apegado a derecho cuando determinó lo siguiente, que no había lugar a la ampliación. Por lo precisado, lo procedente, criterio de esta ponencia, es confirmar el acuerdo dictado por el acuo. Señores magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 460, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con esta sesión y en particular con el punto cuarto, en el cual fue listado el TOCA 465, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Director General de Desarrollo Urbano de León, Guanajuato, parte demandada en contra de la sentencia emitida el 10 de junio de 2015 por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 1634, diagonal Cuarta Sala, diagonal 14, por el que se decretó la nulidad total del acto impugnado. Ha llegado entonces el momento de resolver lo que en derecho proceda. Como antecedentes, podemos señalar que el 28 de agosto de 2014, el Director General de Desarrollo Urbano de León, Guanajuato, emitió oficio donde negó el refrendo del permiso del anuncio publicitario en azotea al accionante. Inconforme con lo anterior, el afectado interpuso demanda de nulidad ante este tribunal en contra del oficio antes mencionado. El proceso fue remitido al magistrado de la Cuarta Sala de este tribunal, quien en la sentencia recurrida decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Al no estar de acuerdo con la anterior determinación, la autoridad demandada interpuso el presente recurso de reclamación, argumentando que en la contestación de la demanda se fundó la competencia y que el actor le concedió la misma al asistir con dicha autoridad y que no estaba obligada a observar lo previsto por el artículo 208 de nuestro Código. El agravio primero, a criterio de esta ponencia, es infundado en atención a las siguientes consideraciones. Acorde a lo previsto por el artículo 16 de la Constitución Federal y 137 de nuestro Código, todo acto de autoridad para ser válido, deberá ser emitido por autoridad competente. La competencia de la autoridad dimana del marco legal. Consecuentemente, la autoridad deberá plasmar en el acto de molestia los artículos que establezcan y precisen su facultad y atribuciones para la emisión unilateral de su voluntad. La autoridad demandada sostiene su competencia en lo previsto por el artículo 120 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato. Sin embargo, dicho artículo está conformado por diversas fracciones e incisos, por lo que era necesario que se señalara en el artículo de molestia, en el acto de molestia, con toda precisión el artículo, fracción e inciso que otorgaba competencia a la Dirección General de Desarrollo Urbano para la emisión del acto de molestia. Y al no hacerlo, incurrió en una indebida fundamentación y motivación de su competencia. De ahí que haya actuado apegado a derecho la CUO cuando determinó la indebida fundamentación de la competencia de la autoridad demandada, argumenta la demandada que en este agravio que fundó y motivó adecuadamente la competencia en la contestación de la demanda. Sin embargo, no lo hizo en el acto de molestia. No es viable realizarlo con posterioridad, pues el afectado no está en posibilidad de controvertir este nuevo argumento. Finalmente, es dable apuntar que la competencia no la define el ciudadano, esto es, el hecho de que un ciudadano acuda ante cierta instancia no la hace competente para conocer de lo solicitado, pues como se ha plasmado
Anteriormente, la competencia dimana del marco legal, ya que acorde al principio de legalidad, la autoridad estará en posibilidades de efectuar lo que la Constitución y las leyes que de ella emanen le permitan. El segundo agravio, donde la recurrente sostiene que no debía observar lo previsto por el artículo 208 de nuestro Código, es infundado, atentos a lo siguiente. Menciona la autoridad en el acto impugnado que personal adscrito a su dependencia realizó una visita de inspección al inmueble donde se encuentra instalado el anuncio en litigio y que se procedió a realizar una minuciosa inspección. Esto es, el acto de molestia fue motivado por una visita y toda vez que el ciudadano afectado niega que se hayan observado en la misma las formalidades esenciales del procedimiento, era necesario que la autoridad demandada acreditara que se ajustó a lo previsto por el artículo 208 del Código. Y al no hacerlo, es que se considera ajustado a derecho el actuar del acuo cuando condenó a la demandada para que, previo a dar respuesta a la solicitud de refrendo, implemente el procedimiento establecido por el artículo 208 de nuestro Código. En el orden de ideas precisado, lo procedente es confirmar la resolución dictada por el acuo. Señores magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 465/15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con esta sesión y toca el turno al punto quinto, que corresponde al recurso 481/15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo de fecha 9 de junio de 2015, pronunciado en el proceso administrativo número 183, cuarta sala, 15, en el que se niega la admisión de dos pruebas. Ha llegado el momento de resolver lo que en derecho procede. Como antecedentes del caso, podemos señalar que el día 9 de enero del presente año, un ciudadano presentó escrito ante el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, donde solicitó se iniciara un procedimiento administrativo a efecto de determinar sobre la legalidad de su obligación a contribuir al pago de la prestación del servicio público de saneamiento. Ante la ausencia de respuesta, el ciudadano presentó demanda donde esgrime que se actualizó la negativa ficta con relación al escrito que presentó ante el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato. Previo a que se rindiera la ampliación de la demanda, la parte actora presentó ante este tribunal escrito donde solicitó que le fuera admitida la prueba consistente en copia simple de una noticia publicada en la red de Internet por la demandada. En su escrito de ampliación, presentado el 5 de junio de este año, el demandante ofreció como material convictivo el siguiente. 1. Informe consistente en el expediente de control 29 y contrato de servicios y reporte histórico de pagos de cuenta especial 148213. Documental pública consistente en el original del recibo de cobro A24788777, con la que se acredita la existencia de la cuenta 148231. Video de entrevista con el director general, con el que se acredita el reconocimiento de la imposibilidad de prestar el servicio de saneamiento. Por medio de acuerdo emitido en fecha 16 de junio de 2015, se tuvieron como no admitidas las pruebas siguientes: nota publicada en Internet e informe de autoridad. Inconforme con lo anterior, el demandante presentó recurso de reclamación ante este tribunal, donde expone que debe admitirse la prueba simple o la copia simple de una nota publicada en Internet por la autoridad demandada y el informe de autoridad por estar apegado su ofrecimiento a derecho. El primer agravio que esgrime el recurrente, donde expone que debe admitirse la copia simple de una nota publicada en Internet por la autoridad demandada, es fundado. Atentos a lo siguiente. El acuo argumentó para el desechamiento que esta prueba documental no colmaba los extremos requeridos para las pruebas supervenientes. Sin embargo, es preciso advertir que en los juicios seguidos en virtud de una negativa ficta, los elementos de convicción pueden ofrecerse en la ampliación de la demanda, de tal suerte que si la copia simple de la nota publicada en Internet fue ofrecida con antelación,
a la presentación del escrito de ampliación de la demanda y la misma versa sobre los hechos litigiosos, esto es, sobre el servicio de saneamiento a cargo del sistema de agua potable y alcantarillado de León, Guanajuato, es dable concluir que el magistrado Acu debió haberla admitido, ya que no se trataba de una prueba superveniente, pues en los procesos administrativos incoados por una negativa ficta, los elementos de convicción pueden incluirse en el escrito de ampliación y por mayoría de razón con antelación, sin que sean considerados como supervenientes. El segundo agravio que esgrime el demandante, donde sostiene que la prueba de informe de autoridad debe de admitirse, es infundado, considerando los siguientes razonamientos. La fracción séptima del artículo 48 del Código que nos rige prevé como elemento de convicción a los informes de autoridad. Los informes de autoridad son un medio de convicción conformado por hechos que son del conocimiento de la autoridad y en virtud del desempeño de sus funciones y que puede aportar al proceso por medio de constancias, copias, documentos que deriven de sus libros, registros, archivos o expedientes, bajo su resguardo. La diferencia que existe entre un informe de autoridad y un documento estriba en que el documento contiene por sí la totalidad de la circunstancia que se pretende acreditar. Sin embargo, el informe son sucesos que la autoridad, dada su posición, pudo apreciar con sus sentidos, registrar algunos datos de dichos sucesos y, en consecuencia, se encuentra en posibilidad de rendir un informe por escrito donde describa esa experiencia y remita aquellos registros de donde se desprenda la existencia de un suceso o eventualidad. En su escrito de ampliación, la demandante ofreció como material convictivo informe de autoridad, consistente en expediente de control 29 y contrato de servicio y reporte histórico de pagos de la cuenta especial. El elemento de convicción que la parte actora ofrece como informes de autoridad en el proceso de origen es en realidad una prueba documental, ya que desea llevar al proceso administrativo un expediente de control, el contrato de servicio y el registro de pagos consignados en la cuenta. Esto es, la demandante tuvo la oportunidad de ofrecer dichas probanzas como documentos públicos anexos a su escrito de ampliación de demanda y aún así no lo hizo. Por lo anterior, se estima apegada a derecho la decisión de la Sala de no admitir la prueba de informe de autoridad debido a que en realidad se trata de una prueba documental no ofrecida conforme a derecho, en virtud de que se ha actualizado la causal de ilegalidad prevista por la fracción cuarta del artículo 302 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Lo procedente es modificar el acuerdo impugnado para los efectos de que se admita la prueba documental ofrecida el 3 de junio de 2015, consistente en noticia publicada por Internet. Señores magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 481/15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Toca el turno al punto sexto del orden del día, que corresponde al recurso de reclamación 488/15, interpuesto por el autorizado de la Dirección General de Policía Municipal de León, Guanajuato, parte demandada en contra de la sentencia dictada el 23 de junio de 2015 por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo 1693/Cuarta Sala/14, mediante el cual se determinó la nulidad total de la imposición de la sanción. Como antecedentes, podemos señalar que con fecha 25 de mayo de 2014, el primer comandante de la Delegación Centro de la Dirección de Policía Municipal de León, Guanajuato, emitió boleta de arresto en contra de un elemento de seguridad pública municipal. Bajo ese panorama, el afectado demandó la nulidad de la boleta de arresto ante este tribunal. El asunto fue turnado a la Cuarta Sala, quien determinó la nulidad del acto impugnado y reconoció el derecho solicitado. Inconforme con dicho fallo, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación arguyendo que la boleta sí se encuentra debidamente fundada y motivada en su apartado de la competencia. El agravio es infundado, atentos a lo siguiente. Por mandato constitucional y legal, todo acto de autoridad, para ser válido, deberá ser emitido por autoridad competente. La competencia de la autoridad dimana del marco legal, consecuentemente la autoridad deberá de plasmar en el acto de molestia los artículos que establezcan y precisen su facultad y atribuciones para la emisión unilateral de su voluntad. De la lectura de la boleta de arresto se desprende lo siguiente. 2 preceptos legales fundamentan el acto de molestia.
Estos artículos refieren a obligaciones y faltas administrativas en las que pueden incurrir los elementos de los cuerpos de seguridad pública municipal. En ningún momento se plasma precepto legal que dote de facultades al primer comandante y al director de policía municipal para emitir el acto de molestia. De ahí que la CUO haya actuado con apego a derecho cuando concluyó que el acto impugnado conlleva contravención al artículo 16 de nuestra Constitución Federal, debido a que no se encuentra fundamentada la competencia de la autoridad demandada. Por lo anterior, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por el ACUO. Señores magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 488/15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. El punto séptimo del orden del día corresponde al TOCA 514/15 relativo al recurso de reclamación interpuesto por la tesorera y directora de ingresos de Celaya, Guanajuato, parte demandada en contra de la sentencia dictada el 29 de junio de 2015 por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 174, Cuarta Sala, 15, mediante la cual se decretó la nulidad de la resolución impugnada y el reconocimiento del derecho reclamado. Como antecedentes, podemos señalar que en el mes de diciembre de 2015, el director de ingresos de la Tesorería de Celaya, Guanajuato, emitió 2 requerimientos de pago y apercibimiento de embargo, dirigidos al hoy accionante. Inconforme con lo anterior, el accionante promovió juicio de nulidad, proceso que fue turnado a la Cuarta Sala, quien en su sentencia decretó la nulidad de los requerimientos de pago y de la determinación del crédito fiscal. Bajo ese contexto, la autoridad emisora de los requerimientos de pago presentó recurso arguyendo que la CUO había abandonado la litis y beneficiado al demandante indebidamente. El agravio es infundado por una parte e inoperante por la otra. Atentos a las siguientes consideraciones. Los artículos 298 y 299 del Código establecen que el juzgador, al emitir su sentencia, debe enfocarse a lo efectivamente planteado por las partes, abarcando en su totalidad la litis. Sin embargo, absteniéndose de introducir elementos no expuestos por quien demanda o por la demandada. En su escrito de demanda, el accionante señaló como actos impugnados requerimientos de pago y apercibimiento de embargo emitidos por la directora de ingresos de Celaya, Guanajuato, en el mes de diciembre de 2014, dirigidos a Salvador González González. En sus conceptos de violación, la demandante argumentó la indebida fundamentación y motivación de los requerimientos de pago, la indebida fundamentación de la competencia de la demandada y expuso además que estos requerimientos adolecían de vicios de origen, ya que en ningún momento se determinaron y notificaron los créditos antecedentes de los requerimientos de pago. En su escrito de contestación, la autoridad demandada acepta que no siguió las formalidades que rodean a los requerimientos de pago y no se pronunció con relación a la omisión en la determinación del crédito fiscal. En virtud de lo narrado, el juez ACUO se apegó a lo dispuesto por los artículos 298 y 299 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, cuando resolvió la indebida fundamentación de los requerimientos de pago con relación a la competencia de la autoridad emisora. De igual modo, el ACUO se apegó a la litis cuando concluyó en el considerando quinto de la sentencia que no había quedado acreditada en autos del proceso la existencia de la determinación del crédito que dio origen a los requerimientos. Máxime que la autoridad demandada tuvo la oportunidad de ofrecer en juicio las probanzas respectivas y no lo hizo. Por tanto, no es ilegal el pronunciamiento del magistrado de la Cuarta Sala cuando determinó la nulidad no solo de los requerimientos, sino del crédito fiscal que presuntamente les dio origen. Además de lo anterior, el agravio es inoperante porque en él se mencionan cuestiones que el magistrado de la Cuarta Sala no abordó, por ejemplo, cuestiones relativas a la caducidad y prescripción del crédito fiscal. Estos puntos, contrario a lo que apunta la parte recurrente, no fueron planteados en la sentencia. Cabe mencionar también que en el recurso en estudio se solicitó en diversas ocasiones el amparo y protección de la justicia federal y se denunciaron atropellos a los derechos humanos, lo que conlleva a concluir que los argumentos expuestos iban dirigidos a combatir algunos
algo diverso a la sentencia recurrida. Por lo tanto, los argumentos que plantea la parte recurrente también se estiman inoperantes. En el orden de ideas precisado, lo procedente, a criterio de esta ponencia, es confirmar la resolución dictada por el acuo. Señores magistrados, a continuación se somete a votación la resolución del TOCA 514, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con la misma, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con esta sesión y el siguiente punto del orden del día sería el punto marcado como noveno, toda vez que el punto octavo fue retirado por su servidor. El punto noveno del orden del día corresponde al TOCA 540, diagonal 15, que corresponde a un recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado, parte demandada en contra de la sentencia emitida el 9 de junio de 2015 por la magistrada de la Tercera Sala en el proceso administrativo número 1032, diagonal Tercera Sala, diagonal 14, por el que se decretó la nulidad del acto impugnado y se reconoció el derecho solicitado. Como antecedentes, podemos señalar que el 1 de junio de 2014 la autoridad demandada emitió boleta de infracción 003970. El ciudadano afectado interpuso juicio de nulidad en contra de la boleta de infracción. El proceso fue turnado a la magistrada de la Tercera Sala, quien posteriormente decretó la nulidad de la boleta de infracción. Inconforme con dicho fallo, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación argumentando que la boleta sí se encuentra debidamente fundada y motivada. El agravio es infundado, como se observa a continuación. El artículo 16 de la Constitución Federal y 137 de nuestro Código determinan de manera imperativa que todo acto de autoridad debe ser emitido por autoridad competente y que debe encontrarse debidamente fundada y motivada la causa legal del procedimiento. Por fundar, a entenderse la precisión de las normas de derecho positivo que dan sustento jurídico al acto autoritario y por motivar la narración pormenorizada de los hechos, estableciendo a detalle circunstancias de tiempo, modo y lugar. Aunado a ello, la explicación lógica jurídica donde se esclarezca por qué el acto en cuestión se ajusta a la hipótesis prevista por la norma. De la lectura del motivo de infracción y del proceso legal con que se pretende fundamentar la boleta, se evidencia la indebida fundamentación y motivación de la misma. En efecto, el inspector de transporte no plasmó en la boleta de infracción cómo fue que se percató que el conductor del vehículo se encontraba en estado de ebriedad, sino que únicamente sostiene que dio positivo en la prueba de alcoholemia. Aunado a lo anterior, el artículo 174 del Reglamento de Tránsito y Transporte de la Ley de Tránsito del Estado de Guanajuato dispone que está prohibido a los oficiales de tránsito detener un vehículo con el único objeto de revisar los documentos del mismo o del conductor si no ha incurrido en una flagrante infracción. Y ciertamente la fracción 1 de este mismo numeral establece como excepción la implementación de un operativo. Sin embargo, es necesario portar el oficio o comisión correspondiente y en la boleta de infracción no se hace referencia a este supuesto. Argumenta la demandada que se ubica en una hipótesis diversa que la autoriza a realizar la prueba de alcoholemia. Sin embargo, este precepto legal no se plasmó en la boleta de infracción y si no se hizo en el acto de molestia, no es viable realizarlo con posterioridad, pues el afectado no está en posibilidades de controvertir este nuevo argumento. Razones por las cuales se estima que el acuo actuó apegado a derecho cuando determinó la indebida motivación de la boleta de infracción. En el orden de ideas precisado, lo procedente es, a criterio de esta ponencia, confirmar la resolución dictada por el acuo. Señores magistrados, se somete a su consideración la resolución del TOCA 540, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Continuamos, aprobado por unanimidad, continuamos con esta sesión y para el desahogo del punto 10 del orden del día se concede el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez. Muchas gracias, señor presidente, señora magistrada, magistrado, señora secretaria. El TOCA 163, diagonal 15, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de las autoridades demandadas en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 738, diagonal 13, por el magistrado de la primera sala de este tribunal,
mediante la cual se negó el sobreseimiento y se decretó la nulidad para efectos del acto impugnado. Previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. La actora solicitó a la autoridad la renovación de su permiso para comercializar en la vía pública en su modalidad de semifijo en festividades populares. A través de cierto oficio se le respondió a la petición de referencia en el sentido de negar la renovación pretendida hasta en tanto se reunieran los elementos que lo permitieran. No obstante lo anterior, se le otorgó un permiso con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013 para comercializar en la vía pública. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó el citado oficio. Seguido el proceso en todos sus trámites, el magistrado de la primera sala negó el sobreseimiento y en el considerando quinto decretó la nulidad para efectos del oficio impugnado. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de las autoridades demandadas interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual hizo valer dos agravios. El agravio primero a criterio de este pleno es fundado, pero inoperante por las siguientes razones. Es fundado porque efectivamente de la confesión de la actora de que está realizando la actividad de vendedora ambulante, no se desprende que lo esté haciendo con la prórroga del permiso respectivo. Sin embargo, es inoperante el agravio objeto de estudio, ya que en el acto impugnado la autoridad reconoció que existe la presunción de que el actor ha venido realizando el comercio ambulante. Ahora bien, es de resaltarse que en el acto impugnado la autoridad omitió expresar el razonamiento de que la actora realiza el comercio sin el permiso para ello. En este contexto, el agravio objeto de estudio no es susceptible de tomarse en cuenta, ya que para ello era necesario que el razonamiento esgrimido en el citado agravio constara en el acto impugnado y no únicamente en el escrito de interposición del presente recurso. El agravio segundo a criterio de este pleno es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. Es de señalarse que el hecho de que la tesis empleada en la resolución sea de la séptima época no demerita su carácter ilustrativo. Por otra parte, en el agravio objeto de estudio, la autoridad omitió invocar la tesis que superó la tesis objeto de estudio y la volvió histórica obsoleta. En este orden de ideas, es imperativo precisar que la tesis con rubro transportes, interés jurídico, vencimiento de permisos, no es histórica obsoleta. Lo anterior no es obstáculo para señalar que el interés jurídico de la parte actora también deriva del hecho de que es la destinataria del acto impugnado. Así las cosas, ante lo inoperante del agravio primero e infundado del agravio segundo, este tribunal del pleno se propone confirmar la sentencia recurrida por encontrarse apegada a derecho. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 163, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone en la misma, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, ¿tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 11º del orden del día? Gracias. El TOCA 381, diagonal 15, corresponde al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la autoridad demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 1136, diagonal 15, por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, mediante la cual se decretó la nulidad de la resolución impugnada. Previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. A través de una resolución, diversa autoridad dio su anuencia para que la actora operara una estación de carburación. En el punto C de la resolución de referencia se facultó a la autoridad demandada para que supervisara el cumplimiento de las condiciones y obligaciones consignadas en la resolución de referencia. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó la resolución que deriva de la orden de visita emitida por la demandada, la cual tenía como objeto verificar el cumplimiento de las condicionantes contenidas en la primera resolución comentada. En el momento procesal oportuno, la magistrada de la tercera sala emitió la sentencia que se revisa, en la cual decretó la nulidad porque deriva de una orden de visita emitida por autoridad incompetente, ya que la supervisión de las estaciones de carburación es competencia federal. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer tres agravios. Los agravios primero y tercero, a criterio de este cuerpo colegiado, son infundados por las siguientes consideraciones jurídicas. De la lectura de la orden de visita, de la cual deriva la resolución impugnada en el proceso de origen, no se desprende que se haya invocado el punto C de la resolución que facultó a la demandada para que supervisara el cumplimiento de las condiciones y obligaciones consignadas en dicha resolución. De lo anterior se desprende lo infundado de los agravios objeto de estudio, ya que si en la orden de visita no se citó el punto C de la resolución, en esta instancia no puede tomarse en cuenta, ya que para que un acto de autoridad esté debidamente fundado y motivado,
debe citarse en el mismo los fundamentos y no en un documento distinto. El agravio segundo a criterio de este cuerpo colegiado es infundado por las siguientes razones. Este razonamiento no fue expresado en la resolución impugnada ni en la orden de visita que le dio origen, por lo cual no puede considerarse en esta instancia, ya que los fundamentos y motivos deben constar en el acto impugnado y no en un documento distinto. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios hechos valer, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 381/15. Quien esté a favor del sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Se concede el uso de la voz al magistrado Vicente Esqueda para la exposición de la resolución que ha sido enlistada como punto 12º del orden del día. Gracias. El TOCA 415 corresponde al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del actor en el proceso de origen en contra del acuerdo de 3 de junio de 2015 dictado en el proceso administrativo 822/15 por el magistrado de la Cuarta Sala, mediante el cual se desechó la prueba de inspección. Previo al análisis del agravio hecho valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la resolución emitida dentro del procedimiento administrativo disciplinario por el cual se le impuso la sanción consistente en multa al haberse acreditado la responsabilidad de la sociedad civil de determinado colegio, porque dicha sociedad civil no proporcionó de manera oportuna la información solicitada dentro del procedimiento administrativo de inspección, así como las constancias que acreditaran la posesión legal del inmueble en el cual se presta el servicio educativo y el dictamen de verificación normativa a la infraestructura y seguimiento de la construcción emitido por el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato. En la demanda, el actor ofreció la prueba de inspección. En el acuerdo que se revisa se admitió la demanda y se negó la admisión de la prueba de inspección. Inconforme con la determinación que antecede, la parte actora en el proceso de origen interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio. El agravio único a criterio de este cuerpo colegiado es infundado por las siguientes consideraciones. En el acuerdo recurrido se invocó en primer lugar la tesis con rubro, inspección judicial, no es la prueba idónea para demostrar o desvirtuar actuaciones que requieren conocimientos técnicos específicos. Ahora bien, respecto de la inspeccional del inmueble en el que se imparte la educación preescolar, es de señalarse que la tesis objeto de estudio resulta aplicable al caso, ya que si en la inspeccional se está solicitando la verificación de seguridad en el inciso A, requisitos de construcción, infraestructura y equipamiento en el inciso B, óptimas condiciones para ofrecer educación como plantel educativo en el inciso C e infraestructura adecuada e idónea para prestar el servicio educativo en el inciso D, es evidente que requiere de la aplicación de conocimientos técnicos. Respecto de la inspeccional de la plantilla de personal de plantel educativo, es de señalarse lo siguiente. Resulta aplicable la tesis objeto de estudio en relación a la plantilla de personal del ciclo escolar 2012-2013, ya que la sala QO no tiene manera de percibir actividades o circunstancias acontecidas en el pasado. En relación a la inspección de la plantilla de personal del ciclo escolar 2014-2015, es de señalarse que no tiene relación con la controversia del proceso de origen, ya que en la resolución impugnada se sancionó la parte actora exclusivamente porque no proporcionó de manera oportuna el oficio que aprobara la plantilla del personal docente que operó durante el ciclo escolar 2012-2013 y no el que operó durante el ciclo 2014-2015. En segundo lugar, se invocó la tesis siguiente, pruebas en el juicio de amparo. La falta de idoneidad y pertinencia implica que el juez de distrito no esté obligado a recabarlas. Esta tesis resulta aplicable ya que como consecuencia de la aplicatoriedad de la tesis con rubro inspección judicial no es la prueba idónea para demostrar o desvirtuar actuaciones que requieren conocimientos técnicos específicos, la prueba de inspección de mérito no es el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar. Asimismo, es de señalarse que la segunda de las tesis invocadas en el acuerdo recurrido resulta aplicable, ya que se sancionó la parte actora porque no proporcionó de manera oportuna la información solicitada dentro del procedimiento administrativo de inspección, por lo cual el hecho que se pretende acreditar con la inspeccional de que la documentación requerida se encuentra en la escuela no desvirtuaría la conducta sancionada, ya que de ello no se desprende la oportuna atención al procedimiento. Así las cosas, ante lo infundado del agravio único, lo que se propone es confirmar el acuerdo que se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 415/15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad.
Para el desahogo del punto 13º se concede el uso de la voz al magistrado Vicente Esqueda. Gracias. El toque 524 diagonal 15 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por las autoridades demandadas en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 1648 diagonal 14 por el magistrado de la primera sala, mediante la cual se decretó la nulidad para efectos de la negativa impugnada. Previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. Mediante escrito presentado al ayuntamiento, el actor solicitó el pago por la afectación de su predio. A través de un oficio, el síndico del ayuntamiento requirió algunos documentos para tramitar la petición del actor. El ayuntamiento no contestó la petición de referencia y se configuró la negativa ficta. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la negativa ficta. Comparecieron como autoridades demandadas el ayuntamiento y el presidente municipal. Seguido el proceso en todos sus trámites, el magistrado de la primera sala, en el considerando cuarto de la sentencia que se revisa, decretó la nulidad. Inconforme con la determinación que antecede, el presidente municipal y el síndico suplente, autoridades demandadas en el proceso de origen, interpusieron el recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual se hizo valer 3 agravios. Los agravios primero, segundo y tercero, a criterio de este cuerpo colegiado, son infundados por las siguientes razones. En la nulidad decretada en la sentencia recurrida, entre otros efectos, literalmente se consignó que la realización o no del requerimiento queda a la prudente apreciación de la autoridad, esto es, el requerimiento únicamente se realizará en caso de que la responsable considere que un documento que no esté a su disposición es necesario para resolver la petición del actor. Asimismo, es de señalarse que no pasa desapercibido este pleno que el oficio por el cual el síndico municipal requirió algunos documentos para tramitar la petición del actor, sin embargo, este documento no desvirtúa la configuración de la negativa ficta, ya que la petición está dirigida al ayuntamiento y la facultad del síndico municipal para representar al ayuntamiento en los litigios que éste sea parte, previsto por el artículo 78, fracción segunda de la vigente Ley Orgánica Municipal, no lo faculta para responder peticiones formuladas al ayuntamiento fuera de un litigio, lo cual implica que el ayuntamiento no respondió la petición del actor. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios hechos valer, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del toca 524, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 14º del orden del día. Muchas gracias. El toca 525 corresponde al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala de este tribunal, mediante la cual se decretó la nulidad para efectos del acto impugnado y se reconoció un derecho. Previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, este pleno considera conveniente precisar lo siguiente. Mediante escrito presentado a la autoridad demandada, en donde se solicitó a la Tesorería Municipal le informara por qué no se le recibían pagos como vendedora ambulante, esto por parte de la actora. La demandada contestó la petición a través de un oficio y en el proceso administrativo principal la actora impugnó el citado oficio. Seguido el proceso en todos sus trámites legales, el magistrado de la primera sala, en el considerando segundo de la sentencia que se revisa, negó el sobreseimiento y en el considerando quinto decretó la nulidad para efectos del oficio impugnado porque la Dirección de Ingresos es incompetente para responder peticiones dirigidas a la Tesorería Municipal. Inconforme con la determinación que antecede el autorizado de la demandada, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 2 agravios. En relación a lo anterior, es de señalarse que el agravio segundo a criterio de este cuerpo colegiado es infundado por las siguientes razones. El hecho de que a lo largo de la sentencia recurrida la sala quo haya hecho referencia a un número de oficio diverso es una imprecisión que no trasciende al sentido de la resolución, ya que es evidente que cuando en la sentencia recurrida se hace alusión al oficio DIM-178/2014, se refiere al oficio DIM-1781/2014. El agravio primero a criterio de este cuerpo colegiado es infundado por las siguientes razones. La demandada es una dependencia de la Tesorería Municipal. En este contexto, la dirección responsable debió elevar la petición del actor al titular de la Tesorería Municipal en respeto al ejercicio del derecho de petición, ya que carece de competencia para resolver peticiones dirigidas a la Tesorería Municipal. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios hechos valer, se propone confirmar la sentencia que se revisa.
Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 525, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone en la misma, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 15 del orden del día se concede el uso de la voz al magistrado Vicente Esqueda. Señor presidente, antes de dar lectura a la ponencia de este TOCA, quiero solicitar por su conducto la autorización a mis compañeros del Pleno para que puedan discutirse de manera conjunta en virtud de la similitud del asunto que se aborda, el TOCA 542, diagonal 15, el TOCA 546, diagonal 15, que corresponden a los puntos 15º y 16º respectivamente del orden del día. Señores magistrados, si están ustedes de acuerdo con la propuesta que ha hecho el magistrado Vicente Esqueda para la discusión conjunta de los TOCAs 542, diagonal 15 y 546, diagonal 15, exprésenlo levantando la mano. Señor magistrado Vicente Esqueda, ha sido aprobada su propuesta. Gracias. El TOCA 542 corresponde al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de las autoridades demandadas en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 1646, diagonal 14, por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, mediante la cual se decretó la nulidad total de los actos impugnados, y el TOCA 546, diagonal 15, corresponde también al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de las autoridades demandadas en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 1223, diagonal 2014, también por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, mediante la cual se decretó la nulidad total de los actos impugnados. Previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, los actores respectivamente, impugnaron los siguientes actos: la imposición de una sanción consistente en el levantamiento de una boleta de arresto y la calificación por 12 horas de arresto. Seguido el proceso en todos sus trámites, la magistrada de la tercera sala, en la sentencia que se revisa, decretó la nulidad total de los actos impugnados. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de las autoridades demandadas interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, el cual a criterio de este cuerpo colegiado es inoperante por las siguientes consideraciones jurídicas. En el agravio objeto de estudio no se refutó el razonamiento de la sentencia recurrida, mediante el cual se determinó que conforme a los artículos 5, fracción tercera, 77, 78 y 79 del Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León, Guanajuato, el policía tercero de la delegación norte demandado carecía de competencia para emitir la boleta de arresto, por lo cual el razonamiento de la sentencia recurrida quedó firme. En este sentido, si la materia de reclamación lo constituye la resolución recurrida, entonces en los agravios deben formularse razonamientos lógico-jurídicos encaminados a impugnar las consideraciones que soportan la determinación adoptada, circunstancia que no ocurrió en estos casos. Así las cosas, ante lo inoperante del único agravio expuesto en ambos recursos, se propone confirmar las sentencias que se revisan. Señores magistrados, a continuación se someterán a votación de manera individual las resoluciones que han sido expuestas por el magistrado Vicente Esqueda. En primer término se somete a votación la resolución del TOCA 542, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone en la misma, expréselo levantando la mano. Ha sido aprobada por unanimidad. A continuación se somete a votación la resolución del TOCA 546, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con esta sesión y toca el turno el desahogo del punto 17º del orden del día, para lo cual se concede el uso de la voz a la magistrada Ariadna Enríquez Van der Kamp. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados, señora secretaria. Me refiero al TOCA 363, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 1403, diagonal 14, en la que se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. El acto impugnado lo fue la resolución emitida por el Procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato dentro del procedimiento PJ-099, diagonal 14, mediante la cual se le impuso la clausura total temporal de un pulidor con extractor de polvo, así como una multa por la cantidad de 15,942 pesos con 50 centavos. La sala decretó la nulidad de tal resolución ante su deficiente motivación y reconoció el derecho solicitado.
Inconforme con tal determinación, la autoridad recurrente sostiene que no existe un precepto normativo que de manera expresa señale la forma en que la autoridad administrativa debe cerciorarse de las condiciones económicas del infractor. Lo que dice es indicativo de la discrecionalidad que tiene para imponer sanciones por infracciones en materia ambiental. En tales condiciones, alega que la Sala no debió anular la resolución impugnada solo porque desde su perspectiva no existen elementos suficientes para sostener el carácter de propietario del actor, ya que el procedimiento administrativo se siguió en su contra como propietario o responsable del establecimiento. Son infundados los argumentos anteriores. La demandada no explicó en el acta de inspección cómo fue que llegó a la conclusión de que el actor era el responsable o propietario de la fábrica de calzado inspeccionada, pues se limitó a asentar dogmáticamente los datos en la misma, sin motivar su dicho, lo que trasciende a la individualización de la sanción económica impuesta. Por otro lado, la autoridad alega que la Sala indebidamente suplió la deficiencia de la queja sin que se actualizara alguno de los supuestos previstos en el artículo 301 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, al señalar en el considerando quinto que la orden y el acta de inspección que antecedieron al dictado de la resolución impugnada se consideraban parte del procedimiento. Tal argumento es inoperante porque no controvierte la razón por la cual la Sala decretó la nulidad de la resolución impugnada, que lo fue la falta de motivación en la individualización de la sanción. Así pues, ante la ineficacia de los argumentos contenidos en los agravios estudiados, esta ponencia propone la confirmación de la sentencia recurrida. Ha sido expuesta la resolución del TOCA 363/15. Señores magistrados, quien esté de acuerdo con el sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada Ariadna Enríquez, ¿tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 18º del orden del día? Muchas gracias. El TOCA 365/15 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 1478/14, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado para efecto de que se dictara uno nuevo. El acto impugnado lo fue la resolución contenida en el oficio TMG-909/2014, mediante el cual el tesorero municipal de Guanajuato atendió la solicitud que formuló la parte actora. La solicitud realizada por el particular consistió en la expedición a su costa del documento en el que constaran los posibles adeudos que tuviera con la tesorería municipal y en caso de que existieran dichos adeudos pidió que se le indicaran las fechas de cada importe adeudado, así como los fundamentos y motivos del adeudo, que se precisara si los adeudos tenían el carácter de crédito fiscal, que se le indicaran los beneficios fiscales a los que tenía derecho. El magistrado propietario de la primera sala dictó sentencia en la que decretó la nulidad del acto impugnado para efecto de que la autoridad demandada emitiera otro en el que atendiera todos los puntos petitorios planteados por el particular en su solicitud. En contra de esta determinación, la autoridad alega que sí existen las causas de improcedencia y sobreseimiento que invocó al contestar la demanda, pues el acto impugnado reúne los requisitos de validez previstos en el artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, especialmente el contenido en la fracción 9. Es inoperante el argumento en estudio porque no controvierte las razones por las cuales la sala desestimó las causas de improcedencia que hizo valer. La autoridad demandada solicitó que se sobreseyera el proceso porque se encontraba debidamente fundado y motivado el acto y no adolecía de vicios formales ni procedimentales. En el considerando tercero de la sentencia recurrida, la sala sostuvo que los argumentos anteriores constituían cuestiones de fondo, por lo que debía desestimarse su solicitud de sobreseimiento. Ante la ineficacia del agravio esgrimido, esta ponencia considera que lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Señores magistrados, se somete a su consideración la resolución del TOCA 365/15. Quien esté a favor de la misma, expréselo levantando la mano.
Se aprueba por unanimidad. Magistrada Ariadna Enríquez, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 19º del orden del día. Gracias, señor presidente. El TOCA 414/15 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo 1097/14, en la que se decretó la nulidad total del acto impugnado para determinados efectos y se reconocieron algunos derechos solicitados. La parte actora promovió proceso administrativo en contra de la resolución negativa ficta recaída a las peticiones que dirigió al presidente municipal de Dolores Hidalgo, así como la negativa expresa proferida de manera verbal por el secretario del ayuntamiento del mismo municipio respecto de la excitativa promovida por la accionante dentro de los juicios de aparcería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, todos del 2010. La Cuarta Sala en su sentencia decretó la nulidad total de los actos impugnados y condenó a la parte demandada para que se emitiera la autorización que solicitó la parte actora. La recurrente en su primer agravio sostiene que no se configuró la negativa ficta impugnada en el proceso de origen porque los escritos petitorios se presentaron ante la Dirección de Asuntos Jurídicos y Reglamentación, razón por la cual estima que no puede reprochársele la falta de respuesta a las peticiones formuladas por la actora. El planteamiento es inoperante porque no controvierte las consideraciones con base en las cuales la Sala desestimó el argumento de la autoridad relacionada con la configuración de la negativa ficta. La Sala expuso en su resolución que el hecho de que los escritos hubiesen sido presentados ante la Dirección de Asuntos Jurídicos y Reglamentación del municipio de Dolores Hidalgo no constituía un obstáculo para que el presidente municipal emitiera la respuesta correspondiente, ya que tratándose de autoridades de la misma administración, no existía impedimento alguno para que la autoridad efectivamente requerida diera respuesta a una petición, independientemente que se hubiera presentado ante una autoridad diversa, pues ambas autoridades forman parte de la misma administración pública. Así pues, los argumentos vertidos por la recurrente no están dirigidos a refutar las consideraciones que tuvo el magistrado acuo para considerar que sí se configuró la negativa ficta, sino que constituyen reiteraciones de lo manifestado en la contestación de demanda. Por otro lado, el recurrente alega que la Sala se extralimitó en sus funciones al condenarla a que autorizara el auxilio de la fuerza pública del Estado por tratarse de una facultad exclusiva del gobernador. Es infundado el anterior agravio, ya que de la sentencia impugnada se desprende que la condena impuesta no debe entenderse como si la autoridad municipal debiera emitir alguna orden a las fuerzas de seguridad pública del Estado, a fin de que intervengan en la diligencia de ejecución de las resoluciones de los procedimientos de aparcería, pues lo que se advierte es que el presidente municipal deberá solicitar el auxilio de las fuerzas de seguridad pública del Estado de Guanajuato a fin de llevar a cabo la diligencia de ejecución de las ya citadas resoluciones. Así pues, ante la ineficacia de los agravios vertidos por la promovente, esta ponencia propone la confirmación de la sentencia recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 414/15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada Ariadna Enríquez, ¿tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 20º del orden del día? Gracias, señor presidente. El TOCA 443/15 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 1881/14, en la que se decretó la nulidad total del acto impugnado para efecto de que se dictara uno nuevo, siguiendo los lineamientos fijados en la propia sentencia, y no se reconoció el derecho solicitado por la actora. El acto impugnado lo fue la negativa para reactivar la concesión para la prestación del servicio público de transporte sin ruta fija solicitado por un particular. Seguido que fue en su trámite el proceso administrativo, la Sala resolvió decretar la nulidad para efecto de que la autoridad dejara insubsistente el oficio anulado y emitiera otro en el que acuerde favorablemente la pretensión de la actora, gire instrucciones a la Dirección Jurídica de Transporte para que instaure y sustancie el procedimiento administrativo
con la finalidad de que se emita un dictamen positivo sobre la expedición de título concesión a favor de la actora, al haberse probado en el proceso de origen la existencia de la resolución positiva a su favor. Instruya a la referida dirección a que regularice el expediente L-537/93. La parte recurrente señala que de conformidad con el artículo 17, fracción 9 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato, corresponde a la Dirección General de Transporte mantener actualizados los archivos, de modo que si esa autoridad refiere que en sus archivos no existe constancia de la resolución que ampare la prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, entonces no debe considerarse que la actora tenga algún derecho adquirido respecto de la concesión. El argumento es inoperante porque no controvierte las consideraciones que la Sala expresó sobre el tema planteado por el inconforme. En el considerando quinto, la Sala determinó que la copia certificada que la actora aportó como prueba de su parte demostraba plenamente la existencia de su original, así como el hecho de que la actora resultó favorecida con el otorgamiento de una concesión para la prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija en el municipio de León. Puntualizó que la objeción planteada por la autoridad al contestar la demanda no desvirtuaba la conclusión anterior porque no acreditó su afirmación, a saber, que el tipo de letra de la época del documento no corresponde a la que se empleó en la generalidad de las resoluciones positivas de 1994. Asimismo, resaltó que no existía constancia de que la concesión se hubiese revocado o invalidado, de modo que debía considerarse que los derechos emanados del título concesión a favor del actor seguían surtiendo sus efectos. No obstante lo anterior, la recurrente no refuta los argumentos anteriores y reitera lo que expresó en su contestación de demanda, de ahí la inoperancia de su disentimiento. Por otro lado, la recurrente alega que la Sala debió resolver que la autoridad demandada es incompetente para decidir sobre la activación y alta de la unidad vehicular por tratarse de una facultad del Poder Ejecutivo del Estado y obligarla a remitir la solicitud a la autoridad competente. El planteamiento es inoperante porque está construido a partir de una premisa incorrecta, que el actor carece de concesión, lo cual quedó demostrado que es lo contrario y quedó demostrado durante la secuela procesal. En tal virtud, a nada práctico nos conduce el estudio del agravio en cuestión al estar construido sobre una proposición errónea, de ahí su inoperancia. Por tanto, ante la ineficacia de los argumentos vertidos, esta ponencia propone la confirmación de la sentencia recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 443/15. Si están ustedes de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrada Ariadna Enríquez, ¿tiene usted de nueva cuenta el uso de la voz para el desahogo del punto 21º del orden del día? Gracias, señor presidente. El TOCA 486/15 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo 1351/14, en la que se decretó la nulidad total de la resolución impugnada y se reconoció el derecho solicitado. El acto impugnado lo fue el levantamiento de boleta de arresto y su calificación de 12 horas. La Sala decretó la nulidad total de los actos impugnados por falta de competencia de quien los emitió. En su único agravio, la autoridad sostiene que, contrario a lo determinado por la Sala, la boleta de arresto impugnada sí se encuentra debidamente fundada y motivada, de conformidad con lo previsto en los artículos 78, 79, 80, 80 bis y 81 del Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León. Pero contrario a lo afirmado por la recurrente, de la boleta de arresto se advierte la cita únicamente de los artículos 46, fracción 17 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y 58, fracción 12 del Reglamento Interior de la Policía Municipal de León. Así pues, es inoperante el argumento en estudio porque no es cierto que el acto impugnado tenga el fundamento que invoca la autoridad recurrente. Asimismo, la autoridad alega que el titular de la corporación impuso y calificó el arresto por 12 horas en contra del actor y señala que, de conformidad con los artículos 78 y 79 del citado Reglamento Interior,
El titular de la corporación es la autoridad competente para calificar la sanción que se impuso al actor. Finalmente, la recurrente alega que la sala interpretó incorrectamente los preceptos invocados en la sentencia y que esta no es congruente con lo previsto en el reglamento interior de la Dirección General de Policía Municipal de León, porque la boleta se emitió y calificó debidamente por la autoridad competente. Las disertaciones anteriores son inoperantes, pues no concretan algún razonamiento capaz de ser analizado, pues la recurrente se limita a realizar meras afirmaciones sin ante la ineficacia del agravio esgrimido, la ponencia propone confirmar la sentencia recurrida. Señores magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 486/15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para continuar con esta sesión, se concede el uso de la voz al magistrado Alejandro Santiago Rivera para el desahogo del punto 22º del orden del día. Muchas gracias, señor presidente, señora magistrada, señores magistrados. Quiero solicitarle, señor presidente, que por su conducto se pida autorización a este pleno para la revisión, análisis y resolución de manera conjunta de los TOCAs enlistados en los números 22º y 24º del orden del día en virtud de la similitud que guardan ambos asuntos. Señores magistrados, si están ustedes de acuerdo con la propuesta que ha hecho el magistrado Alejandro Santiago Rivera, exprésenlo levantando la mano. ¿Ha sido aprobada su propuesta, señor magistrado Alejandro Santiago? ¿Tiene usted el uso de la voz? Muchas gracias, presidente. Pongo a la consideración de este pleno los proyectos de resolución en los TOCAs 441 y 507, ambos del 2015, relativos a los recursos de reclamación interpuestos por el autorizado del Director General de Transporte del Estado, autoridad demandada en los procesos administrativos números 28 y 521, ambos del 2015, en contra de las sentencias del fechas 22 y 17 de junio de 2015 emitidas por los magistrados de la primera y segunda salas de este tribunal respectivamente. En los procesos de origen, el actor impugnó el oficio emitido por el Director General de Transporte del Estado como respuesta a su escrito petitorio en donde solicitó que se reactivara su concesión para prestar el servicio público de transporte en la modalidad de alquiler sin ruta fija. En las sentencias impugnadas se declaró la nulidad del acto combatido porque no se encuentra debidamente fundado y motivado y porque la autoridad no fundó su competencia y no emitió contestación completa y congruente con la petición planteada por el actor. Los dos agravios expuestos en el escrito de recursos se consideran infundados, porque contrario a lo aducido por el recurrente, el acto impugnado efectivamente no fue congruente con la petición planteada por el actor, al no haber sido correctamente apreciados los hechos narrados en su escrito petitorio por parte de la autoridad demandada. En efecto, tal como se precisó en las sentencias recurridas, al haberse negado la solicitud del actor aduciendo que no existe acto de concesionamiento emitido por autoridad legalmente facultada para tal fin, con ello se desatendió lo estrictamente solicitado por la actora, ya que en eso precisamente consistió su petición. Esto es, el actor en realidad solicitó que se reactivara su concesión, anexando como prueba de su parte el título que acredita que efectivamente fue beneficiada para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija. Por ello, la respuesta que la autoridad demandada dio a la petición de la actora no fue congruente con lo que ésta solicitó, con lo que se infringió lo dispuesto en el artículo 137, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Máxime si se considera que la propia actora manifestó desde la solicitud enviada a la autoridad demandada que es concesionaria del servicio público de transporte, pues cuenta con el título concesión apreciable en copia certificada, misma que no fue desestimada respecto de su alcance y valor probatorio. Aspecto que obviamente no se desestima con el dicho de la autoridad demandada en el sentido de que no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del cual se desprenda que existió concesión a su favor para prestar el servicio público de referencia. En efecto, del artículo 17, fracciones primera y novena de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado, se advierte que la autoridad demandada tiene la obligación de cuidar que se encuentren permanentemente actualizados los registros, archivos y controles a su cargo, de modo que si no lo están, no es imputable a los particulares, ya que la responsabilidad de tales faltas
recae en la propia autoridad obligada a acatar la ley y, por ende, no es legal que la falta de ello se le impute al actor del proceso de origen. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios hechos valer por la recurrente, se propone este pleno confirmar las sentencias que ahora se revisan. Señores magistrados, a continuación se someterá a votación de manera individual los asuntos que anteriormente fueron expuestos. Si están ustedes de acuerdo con el sentido que se propone en la resolución del TOCA 441, diagonal 15, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Si están ustedes de acuerdo, señores magistrados, con la resolución que se propone para el TOCA 507, diagonal 15, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Alejandro Santiago, ¿tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 23º del orden del día? Muchas gracias, presidente. También quiero solicitar que por su conducto se pida la anuencia de este pleno para poder analizar, revisar y resolver de manera conjunta los asuntos enlistados en el número 23º, 25º y 26º del orden del día en virtud de la similitud que guardan. Señores magistrados, ¿están ustedes de acuerdo con la propuesta que ha hecho el magistrado Alejandro Santiago para la discusión conjunta de los asuntos listados como 23º, 25º y 26º? Exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. ¿Tiene usted el uso de la voz, magistrado Alejandro Santiago? Gracias, presidente. Someto a la consideración de este pleno los proyectos de resolución en los tocas 503, 538 y 560, todos del 2015, relativos a los recursos de reclamación interpuestos por el autorizado de los policías y primer comandante adscritos a la Dirección General de Policía Municipal y del Director General de Policía Municipal de León, Guanajuato, autoridades demandadas en los procesos número 480 del 2015, 1408 del 2014 y 569 del 2015, en contra de las sentencias del 30 y 11 de junio y 10 de agosto de 2015 emitidas por los magistrados de la segunda y tercera salas de este tribunal. En los procesos de origen, la parte actora impugnó la imposición de la sanción consistente en el levantamiento de la boleta de arresto, motivada por no asistir a su servicio, así como la calificación de 12 horas de arresto. En la sentencia se declaró la nulidad de los actos impugnados porque las autoridades demandadas no fundamentaron sus respectivas competencias. El agravio formulado por el recurrente se estima infundado porque, contrario a lo que aduce de la lectura armónica y sistemática de los artículos 78, 79, 80, 80 bis y 81 del Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León, Guanajuato, se deriva que las medidas disciplinarias como el arresto solo podrán imponerlas el titular de la corporación. En congruencia con lo anterior, es dable concluir que la imposición del arresto que puede determinar el titular de la corporación al personal que incurra en infracciones a los deberes, obligaciones y prohibiciones que señala el citado reglamento, implica dos momentos. El primero, la elaboración de la boleta de arresto, y el segundo, la calificación de la misma, es decir, la imposición de la sanción como tal. En este sentido, si en el caso quien elaboró la boleta de arresto impugnada fueron los policías y comandantes adscritos a la Dirección General de Policía Municipal, entonces ciertamente resulta ilegal, aun y cuando quien la haya calificado haya sido el Director General de Policía Municipal, ya que se insiste, la única autoridad competente tanto para la elaboración de la boleta de arresto y su calificación, entendidas ambas como medida disciplinaria, es el titular de la corporación y no un conjunto de autoridades como la especie ocurrió. Se afirma lo anterior, dado que si la voluntad del creador de la norma hubiese sido que una autoridad elaborara la boleta y otra la calificara, así lo hubiese establecido. Sin embargo, fue puntual al señalar en el artículo 78 del Reglamento Interior antes invocado, que únicamente quien puede imponer las medidas disciplinarias ahí señaladas es el titular de la corporación. Así las cosas, ante lo infundado del único agravio hecho valer por el recurrente, se propone al Pleno confirmar las sentencias impugnadas. Señores magistrados, a continuación se someterá a votación de manera individual los asuntos que han sido expuestos. En primer lugar, se somete a votación la resolución del TOCA 503, diagonal 15. Quien esté de acuerdo con el sentido que se propone, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Esta resolución fue enlistada como punto 23º del orden del día. A continuación, se somete a votación la resolución
del TOCA 538, diagonal 15, que fue listada como punto 25º del orden del día. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. A continuación, se somete a votación la resolución del TOCA 560, diagonal 15, que fue enlistado en el punto 26º del orden del día. Si están ustedes de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para continuar con esta sesión, y en particular con el punto 27º del orden del día, se le solicita a la licenciada Mariana Martínez Piña dé cuenta a este tribunal o a este pleno con los asuntos generales. Procedo, magistrado. Como primer asunto general y en seguimiento a la excitativa de justicia promovida por el autorizado de la autoridad demandada dentro del proceso administrativo número 1252 del año 2014, se informa al Pleno que fue rendido oportunamente por la sala que corresponde el informe respectivo, determinándose declarar sin materia la excitativa, al advertirse que ya fue dictada la sentencia correspondiente. Lo anterior, con fundamento en términos de los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Magistrados, ¿tienen ustedes algún comentario sobre esta determinación de la presidencia? Bien, no habiendo comentarios, se continúa con esta sesión. Licenciada Mariana, ¿tiene usted algún otro asunto general? Segundo asunto general es en relación se da cuenta al Pleno del escrito presentado por la magistrada Ariadna Enríquez van der Kamp, titular de la tercera sala, mediante el cual ejerce el derecho que le confiere el artículo 7 de los lineamientos para la evaluación de las salas y magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, entregándose una copia a cada uno de los magistrados para su análisis y en su momento se resuelva lo conducente por este Pleno. Señores magistrados, les comento que las observaciones de la señora magistrada Ariadna Enríquez van der Kamp se consisten en dos situaciones. La primera, en puntualizar que el dictamen contiene una fecha distinta a su nombramiento, que en el dictamen que se ha puesto a consideración de este Pleno se contiene como fecha de toma de protesta el 29 de noviembre de 2008, siendo la correcta el 27 de noviembre del 2008, para hacer esa corrección. Y la segunda observación que solicita es que se ingrese dentro del dictamen la aclaración de que la magistrada no ocupó el cargo de la presidencia de este tribunal y por lo tanto no tuvo una reducción de asuntos que corresponden a la presidencia. No parecen ser situaciones que más bien no son situaciones que modifiquen el dictamen que fue aprobado la semana anterior. Por lo tanto, propongo a este órgano colegiado, a este Pleno, que si no tienen inconveniente, se pueda aprobar el dictamen haciendo estas dos modificaciones al mismo, que es la fecha en la que tomó protesta la magistrada y la aclaración de que no ocupó el cargo de la presidencia. Si tienen ustedes alguna manifestación. Perdón, magistrado, nada más con la observación de que la magistrada Ariadna se abstiene de votar por ser quien es la evaluada. De acuerdo. Magistrados, ¿tienen alguna observación? ¿Estarían ustedes de acuerdo o en condiciones de aprobar nuevamente el dictamen con estas dos modificaciones? Sí, estando en esas condiciones, entonces se somete a votación el dictamen con la aclaración de que serán insertadas estas dos modificaciones. Quienes estén de acuerdo con el dictamen en estas condiciones, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba. Licenciada Mariana, ¿existe algún otro asunto general? No existen asuntos generales, magistrado. Bien. Habiendo agotado entonces los puntos del orden del día, se declara clausurada esta sesión, siendo las 14 horas con 17 minutos.